Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Rodolfo Lawrence y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de los textos académicos descriptivos, instructivos y expositivos. Una representación hologramática de textos instructivos como lo es el resumen y el informe de taller de lengua 2. En la expresión escrita y oral del castellano encontramos una buena variedad de elementos que han sido organizados de forma tal que podemos expresarnos nuestras ideas y nuestros pensamientos de manera formal, gracias al intenso estudio de muchos autores. Entonces, le doy la bienvenida para hacer el recorrido de esta presentación. Y viendo acerca de lo que es el resumen. Y lo que podemos decir nosotros acá acerca del resumen es que es un texto en el cual se exponen brevemente las ideas más importantes de un tema. Y para hacer un buen resumen, se deben identificar y resaltar las ideas más importantes y escribirlas de forma ordenada. El resumen, según Julio Alonso Arévalo, dice que es un proceso de identificación y representación del contenido del documento. El resumen se trata de una reducción a términos breves y precisos de lo esencial del contenido, cuyo propósito es facilitar al interesado la relevancia o no que tiene el documento original para su investigación. El resumen es el resultado de un proceso de abstracción donde más que reducirse, se sintetiza la información que ofrece el documento original. En el tema de lo que son los tipos de resumen, es muy interesante y muy curioso encontrarnos que se encuentra una variedad muy interesante y que cada uno de ellos tiene una especificidad. En el resumen inductivo nos habla de manera general y a grosso modo del tema principal. En el aspecto del resumen informativo, este tipo de resumen es descriptivo y específico. En el indicativo informativo, en el resumen analítico, dan a conocer datos y puntos relevantes del documento. Algo muy curioso también es que el resumen crítico es significativamente subjetivo. En las técnicas de hacer un resumen, llámese cualquier tipo de resumen, las técnicas más sobresalientes son el subrayado y la toma de notas. Entendemos por subrayado que es destacar las ideas más relevantes dentro del texto, y la toma de notas comprender momentos del tema y anotar datos importantes. Es importantísimo que a medida que vamos escuchando la clase o que vamos escuchando la información, vayamos tomando apuntes de los aspectos más sobresalientes del mismo, y así nos quedará una idea mucho más clara y entendible de lo que queremos nosotros analizar. Dentro de las características que hay que tener en cuenta a la hora de sacar el resumen, se encuentra la objetividad, la brevedad, la pertinencia, la claridad y coherencia, la profundidad y la consistencia. Algo muy clave en esto es que a la hora de hacer el resumen, el texto no puede perder su originalidad, no puede perder su esencia como tal. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de tener un resumen, porque el resumen guarda mucho de la esencia del texto original. En la norma ISO 214-1936 habla acerca de la documentación del abstract for publication and mention, ubicación del resumen en la cabecera del documento. Antes de seguir con el tema anterior, cabe también destacar de que algunas recomendaciones que tenemos acerca del resumen es que hay que escribir en orden las ideas más importantes utilizando un lenguaje propio. Verificar que se hayan incluidos los puntos más importantes del texto y mejorar la redacción hasta hacer un texto totalmente pulcro. En el siguiente tema, que es el texto instructivo, según Pérez 2001, nos cuenta que estas las instrucciones para organizar un juego, para armar un artefacto, para hacer un experimento. Es un tipo de texto que por lo general circula en el entorno inmediato de los niños y es de amplia circulación social. Este tipo de recursos generalmente se conforman de dos partes. La primera, los materiales a usar. Aquí sí hay que tener pendiente
qué tipo de textos vamos a utilizar, porque por ejemplo podemos utilizar materiales como textos escolares, pinzas, ingredientes, piezas o cualquier elemento según sea la actividad a realizar. Y lo segundo, la explicación del paso a paso de las indicaciones que vienen muy marcadas por números secuenciales o por los momentos, como lo muestra acá también la imagen. Otra cosa que también podemos nosotros mencionar acerca de lo que son los textos instructivos es que es muy importante porque las instrucciones deben ser en pasos ordenados, completos y claros, de cómo se debe desarrollar una actividad para que otros puedan realizarla con facilidad y con muchísimo éxito. Cuando nosotros queremos expresar oralmente una información, igualmente también debemos haber hecho un ejercicio con anterioridad para que las indicaciones hayan quedado totalmente claras y se puedan ser aplicadas. Entre las características de los textos instructivos Blasco R. 2001, uno de los principales propósitos es que el lector pueda entender perfectamente la instrucción para ponerla en práctica de forma fácil. Primero, tener un lenguaje preciso o exacto. Verbos en infinitivo e imperativo. Usar primera persona del plural, son explicativos, utilizan recursos visuales y auditivos, mantienen una estructura marcada y pueden incluir alertas. Algo muy curioso de estos textos instructivos y que me gustan muchísimo es que además de que son muy entretenidos, también son muy directos porque se apoyan en imágenes y en emoticones. Algunos ejemplos de textos instructivos podemos mencionar, según Pérez 2001, los folletos turísticos, declaración de un testigo, recetas de cocina, reglas de juego, procesos de juego y manual de uso. Y por último, y no menos importante, hablaremos un poco acerca de lo que es el informe, que su carácter principalmente es el de informar, llevar un mensaje o comunicar al lector, oyente o el interlocutor. Según Gildred Rodríguez Ávila, dice que el informe otorga un significado asociado al ámbito de uso, en este caso, a los textos que se usan y producen los medios académicos universitarios. Generalmente presentan un perfil formal, ya que discurren en contextos académicos debido a su composición para estudiantes e intelectuales. Los tipos de textos o los tipos de informes podríamos mencionar debido a lo anterior. Es importante ser un buen lector y tecnicismos nuevos. Entre ellos se encuentran las guías didácticas, los manuales, programas, planes, ensayos, informes, análisis, escritos, resúmenes, reseñas, las cartas, ponencias, artículos, trabajos de grado, informes de pasantías, monografías, tesinas, tesis, capítulos de libros y libros. Algo muy curioso acerca de lo que son los informes es que ellos no polulan en un medio normal, sino que por lo general siempre están en medios intelectuales, en medios académicos. Una vez que tengamos el informe, es importante decir que una vez se tenga un informe ya físico concreto, sus partes son la portada, el índice, presentación o introducción, desarrollo, cierre, bibliografía y los anexos. Cada uno de estos apartes tiene su propia especificidad, cada uno cumple con su propósito y su análisis, y de nosotros debemos dejarnos guiar por cada uno de estos apartes. En los tipos de informes encontramos una gran variedad. Según Martínez Danti 2020, encuentran tipos de informes según su extensión, informe su contenido e informe según su estructura. En el caso de los informes cortos de 8 a 10 páginas y los ejecutivos largos también que cuentan con 10 páginas o más. Los informes según su contenido, informe científico, técnico, de divulgación, mixtos, financieros, académicos, de pasantías o prácticas, de trabajo, de desempeño laboral, psicotécnicos, investigación, y informes según su estructura, expositivo, analítico y persuasivo. Cada uno de ellos también tiene su propia especificidad, en los cuales pues hay que tener muy en claro a la hora de redactar cualesquiera uno vaya a utilizar. En el proceso de producción de informe académico es súper clave y muy importante tener los siguientes aspectos muy presentes, que son la planeación, la documentación, la construcción, revisión, corrección, recursividad y la difusión. Palabras
y acciones muy concretas y muy cruciales a la hora de la creación de nuestros informes. Las características que guarda también pues un informe también son muy cruciales, como son la objetividad, la coherencia, la cohesión textual, la discursión y citar adecuadamente. Son los parámetros que debemos cuidar y tener muy pendientes a la hora de nosotros hacer nuestro seguimiento y nuestra ejecución de los informes. Bien, eso fue todo lo que tenía preparado en este video homolográfico, hablando acerca de lo que son los textos instructivos expositivos que acabamos de ver. Muchas gracias, espero que les sea de muchísimo interés y de muchísima ayuda. Hasta la próxima.